Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional, Tu Pan Diario. Dios es luz y Él, cuando llena nuestra vida, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Dios, Él llena nuestra vida de luz. Él llena nuestra vida, nuestra familia, nuestro corazón con su luz. Porque antes, cuando estábamos en pecado o cuando vivíamos apartados de Dios, cuando vivíamos apartados de nuestro Padre Celestial, vivíamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir vivir en tinieblas? El vivir en tinieblas, la palabra lo habla como el vivir bajo el poder de Satanás, vivir en medio del pecado. Y es que cuando vivimos en pecado y nuestra vida está apartada de Dios, obviamente vivimos en el reino de las tinieblas. Y Dios, en su gran amor y en su gran bondad, ha venido a nosotros y se revela a nosotros y se ha revelado para que nosotros vivamos en la luz. Él no desea que tú vivas en tinieblas, Él desea que tú vivas en la luz. Por eso es que Él perdona nuestros pecados, por eso es que Él nos ha sacado de las tinieblas para su reino admirable, para su luz, para el reino de luz de su Hijo Jesucristo. Y es en esa luz en la cual nosotros debemos vivir, es en esa luz en la cual nosotros debemos permanecer. Dios nos saca de las tinieblas para que vivamos en la luz. Ahora nuestro deber es permanecer en la luz, permanecer en Dios, permanecer en su gracia, permanecer en su amor. Te invito esta mañana a que me acompañes a la palabra de nuestro Padre Celestial. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, que nos dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Amén. Este texto escrito por el apóstol Juan es bastante diciente. Es un texto que nos habla y nos revela la verdad del Señor. Nos dice esta palabra que todos somos pecadores, que nuestra vida y que cada uno de nosotros hemos pecado, y que si alguna persona llega a decir, a pensar o a creer que no tiene pecado, que no tiene de qué arrepentirse, primero dice la palabra que está llamando a Dios mentiroso. Está diciendo que Dios es un mentiroso, porque Dios en su palabra nos dice que nosotros somos pecadores, nos dice cuál es nuestra condición. Y la verdad es que todos nosotros hemos pecado, todas las personas hemos pecado. Lo que pasa es que hay personas que no lo quieren reconocer, o hay personas que piensan que ellos no tienen de qué arrepentirse. Pero la palabra es clave cuando nos dice: si tú dices que nunca has pecado, primero te engañas a ti mismo. Tú mismo te estás engañando, tú mismo estás viviendo en una mentira. Segundo, llamas a Dios mentiroso. Y tercero, dice que demuestras que en tu corazón no hay lugar para la palabra de Dios. Cuando pensamos o creemos: es que yo no soy pecador, es que yo no soy esto, estos son otros que pecan y que hacen esto y que hacen lo uno y que hacen lo otro. Porque muchas veces pensamos: como yo nunca he matado, no he robado a nadie, entonces yo no tengo pecados. Pero cuando vemos a la palabra del Señor, vemos que realmente somos pecadores. Vemos nuestra condición de que realmente somos unos pecadores. Dice la palabra: si tú te enojas con tu hermano, ya eres un asesino. Si tú solamente piensas o deseas esto y eso es pecado, ya pecaste, porque ya pecaste con eso en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. Si miras a una persona con deseo sexual, ya estás adulterando. Entonces, de esa manera vamos a darnos cuenta que realmente todos somos pecadores. Mentimos, engañamos, defraudamos. Estamos haciendo cosas constantemente en la cual estamos demostrando que somos pecadores. Y por eso ese texto, el apóstol Juan nos dice: mira,
Todos somos pecadores, pero si nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos a Él perdón y confesamos nuestros pecados, nos dice: Dios es fiel y justo para perdonarnos. Qué hermoso es Dios, que por más de nuestros pecados, por más de que le fallemos, si tú te arrepientes, si esta mañana tú buscas a Dios con todo tu corazón y clamas a Él y le pides perdón, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados. El Señor es fiel y justo para sanar y para restaurar. Los primeros versículos que leemos hoy en nuestro devocional nos dice que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad, y que si nosotros estamos con Dios y tenemos comunión con Dios, entonces vamos a vivir en la luz. Y nos hace un llamado: vivamos en la luz de Dios, vivamos con Dios, tengamos comunión con Dios. Y llama la atención cuando dice: porque si nosotros no tenemos comunión con Dios, si no tenemos comunión con nuestro prójimo tampoco, si nosotros vivimos en oscuridad espiritual, es porque no estamos practicando la verdad. Esto es clave, porque nosotros, para ser salvos, no necesitamos vivir en obediencia a la palabra del Señor. No, para ser salvos no lo necesitamos. Para ser salvos solamente es necesario creer. Pero si nosotros no obedecemos, si nosotros no vivimos en obediencia al Señor, si nosotros no vivimos en santidad, si nosotros no nos apartamos del pecado, sino que por el contrario vivimos en el pecado, dice, nosotros estamos viviendo en oscuridad. Dios nos ha sacado a su luz, pero nosotros hemos querido volver. Seguimos allí en medio del pecado. Por eso nos dice: mira, Dios nos ha sacado de esa oscuridad espiritual. Vivamos en su luz, diciéndonos: pongamos en práctica la verdad, pongamos en práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, y esa es la verdad que nosotros debemos practicar, porque de esta manera vamos a vivir en su luz. Dejaremos de vivir en las tinieblas, dejaremos de vivir en el reino de Satanás, en el reino de oscuridad. Cuando nosotros ponemos en práctica la verdad y la palabra del Señor, estamos viviendo en su luz, y Dios, que es luz, estará con nosotros, y Dios, que es luz, llenará nuestra vida, y Dios, que es luz, nos mostrará nuestra condición de pecador. Y entonces Él, cuando nosotros confesemos nuestros pecados y nos rindamos ante Él, Él, que es fiel y justo, nos perdonará, nos sanará, y estaremos con Él. Hemos sido llamados para vivir en comunión con Dios, como nos dice esta palabra, en comunión con nuestro prójimo, en unidad con las personas que nos rodean, pero también para que vivamos en la verdad del Señor, poniendo en práctica su palabra, que es la verdad. Y donde estás esta mañana, te invito para que tú cierres tus ojos y hables con el Señor por un instante. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras que tú nos sacaste de las tinieblas para que viviéramos en tu luz. Tú nos sacaste de la oscuridad para que viviéramos en tu verdad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, aunque tú ya nos sacaste, nosotros preferimos seguir viviendo en tinieblas y en oscuridad porque no ponemos en práctica tu verdad. Perdónanos, Señor, también porque muchas veces pensamos o creemos que no somos pecadores, que los pecadores son otros, que hacen esto y aquello, pero pensamos que nosotros no hay nada de qué arrepentirnos. Pero esta mañana, a través de tu palabra, tú nos muestras, Señor, que sí, que somos pecadores, que todos te fallamos, que todos pecamos, Señor, y por eso hoy nos acercamos a ti a pedirte perdón. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos dices que si somos pecadores y reconocemos nuestra condición de pecadores y confesamos nuestros pecados a ti, tú nos vas a perdonar. Tú, que eres un Dios fiel, justo, bueno, maravilloso. Por eso, Señor, esta mañana venimos a ti, te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, nuestros errores. Te pedimos, Señor, que tú nos saques de las tinieblas y nos permitas vivir en tu luz, Señor. Llénanos con tu luz, Señor, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu verdad, tu palabra, para vivir, Señor, en comunión contigo, vivir en santidad, vivir también en comunión con nuestros hermanos, vivir en unidad con nuestro prójimo, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, para vivir en obediencia a tu palabra, para vivir en tu verdad, cumpliendo, obedeciendo tu palabra y poniéndola en práctica, porque tu palabra es la verdad para nosotros. Por eso, Señor, hoy te damos gracias y te honramos, Señor, y ponemos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia en tus manos, y te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras.
Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.